Vamos a pensar por un momento que la afirmación de muchas personas incrédulas que el cristianismo no es verdadero y que la resurrección de Cristo no fue real, pensaremos por un momento que es cierto. Digamos que ellos tienen la razón. Ahora, si nosotros estuviésemos acá como ellos, pensando que la resurrección de Cristo no fue verdadera y que no tuvo lugar en la historia de la humanidad, estaríamos confirmando que el cristianismo es falso y que la fe es falsa, pues sin la resurrección de Cristo la fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. El apóstol Pablo es lo que enseña en una de sus cartas. Ahora, pensemos, ya que aquí hay ateos que no creen que el cristianismo es de Dios y que Jesús no resucitó, pensemos ahora. ¿Se acuerda usted del muy famoso conocido Saulo de Tarso, a quien el mundo cristiano conoce como el apóstol Pablo? Saulo de Tarso era un hombre muy educado, conocedor de las tradiciones y de las costumbres del judaísmo. Además de esto, era un hombre versado y sabio en las escrituras hebreas. Había sido criado por uno de los maestros más respetados de su tiempo, llamado Gamaliel. Saulo de Tarso era el votante perfecto para ir directo a formar parte del Sanedrín. Saulo era hijo de hebreos. Su padre y su madre eran israelitas, por lo tanto él era hebreo de hebreos. Era fariseo, guardaba todas las tradiciones, las costumbres y se apegaba a su mayor conocimiento de lo que la ley enseñaba. Encontramos a este Saulo de Tarso. Además de esto, era un perseguidor de la iglesia, la asolaba con todo. Por lo tanto, esto nos dice a nosotros cosas muy importantes que vamos a ver muy pronto. El otro punto es de que Saulo de Tarso tenía permisos de sus propios compatriotas judíos, tenía cartas y autorizaciones para hacer todo lo que él creía que era conveniente para exterminar de raíz la religión cristiana y la fe en el Jesús resucitado que se estaba predicando y propagando en forma rápida. ¿Por qué Saulo de Tarso, si Jesucristo no resucitó, por qué Saulo de Tarso fue convertido a la fe cristiana? Quiero que piense por un momento. Los cristianos no podían haber convertido a Saulo de Tarso, pues para Saulo los cristianos eran herejes, eran personas que no tenían nada de conocimiento y eran personas que no tenía a las cuales respetar, pues habían, según Saulo, dejado al Dios verdadero. Por lo tanto, los cristianos no podían haber convertido a el apóstol con la predicación del Cristo resucitado, pues para Saulo esto era una calumnia, una falsedad. El otro punto es de que no podían sus compatriotas, sus mismos judíos, haberle convertido al cristianismo y haberle convencido de que Jesús estaba vivo, que había sido resucitado. Ellos lo necesitaban. Necesitaban personas como Saulo de Tarso. Por lo tanto, encontramos dos puntos. Ni los cristianos ni los judíos podían haber convertido a Saulo de Tarso para creer que Jesús había sido resucitado. Segundo, el conocimiento de Saulo, el poder que él tenía y su capacidad de intelecto, tampoco hubiese sido posible que él hubiese cambiado para aceptar la fe cristiana. Algunas personas dicen, bueno, Saulo de Tarso se convirtió en una persona loca, perdió su razón y su conocimiento. Bueno, cuando leemos la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que una persona fuera de sí no actúa como el apóstol actuó después de haber sido convencido de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, Saulo no estaba loco y ni había perdido su sano juicio. ¿Cómo fue que Saulo se convirtió? Muchos de ustedes saben lo que dice el libro de los Hechos. Camino a Damasco se le apareció el mismo Jesús y de esta manera Saulo se convenció de que Jesús, el Cristo que se estaba anunciando y predicando, estaba vivo. Jesús había resucitado. Y Saulo muy bien sabía que la resurrección del Cristo había sido realizada por el poder del Espíritu Santo mediante la voluntad perfecta de Dios. Luego lo dice en Romanos capítulo 8. Entonces, estimados oyentes, si hubiesen aquí personas que dicen que el cristianismo es falso y que Jesús no resucitó,
¿No cree usted que tiene una prueba de la resurrección de Cristo al ver a un hombre como Saulo de Tarso predicando la fe en Jesús y predicando la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? Si usted no considera este corto pensamiento, le puedo dar otros pensamientos bíblicos que espero le puedan ayudar en su conversión. Pero, ¿no consideraría usted este argumento? Saulo de Tarso, convertido y llamado personalmente por aquel de quien decían no ha resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, jamás de los jamases, el conocido Saulo hubiese llegado a profesar la fe cristiana. Mas por cuanto Cristo resucitó de entre los muertos, Saulo de Tarso fue convencido y convertido en un hombre fiel al ministerio y a la obra del reino mediante la fe que es en Cristo Jesús. Cristo verdaderamente vive, Él ha sido resucitado de entre los muertos. Que Dios les bendiga y espero que esto puedan meditarlo y analizarlo y darse cuenta que sin Cristo estaríamos perdidos. Cristo vive.